¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo era el mundo justo después del diluvio? ¿Quién fue el primer hombre verdaderamente poderoso que surgió en la tierra renacida? ¿Qué sucedió realmente con aquel que se atrevió a desafiar al propio Dios de forma organizada y calculada? La Escritura lo llama el primer poderoso en la tierra, pero la historia que se esconde detrás de este título es mucho mayor y mucho más profunda que una simple descripción genealógica. Nimrod no fue solo un líder carismático. Él fue el inicio de algo que cambiaría radicalmente el destino de la humanidad. Fue el comienzo silencioso de una rebelión que atravesaría siglos, influenciaría civilizaciones y dejaría marcas profundas hasta los días de hoy. Y antes de continuar esta jornada fascinante por la historia más antigua de la humanidad, si te está gustando este contenido y quieres sumergirte aún más profundo en las narrativas bíblicas que transforman vidas, no dejes de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Aquí encuentras contenido serio, bien investigado y fundamentado en la palabra de Dios. Comparte este video con alguien que necesite conocer esta historia poderosa. Vamos juntos en esta caminata. La tierra que se extendía ante la familia de Noé parecía un territorio completamente indescifrable. Todo alrededor revelaba señales inequívocas de un mundo que había sido profunda y violentamente transformado. Cada paso sobre aquel suelo húmedo y remodelado marcaba el inicio de algo completamente nuevo, sin precedentes en la experiencia humana. Las montañas habían cambiado drásticamente de posición. Los valles habían sido rediseñados por fuerzas incalculables. Lo que antes era conocido y familiar ya no existía más. Absolutamente nada recordaba el antiguo escenario de la humanidad prediluviana. Era como si la creación entera hubiese sido desmontada pieza por pieza y vuelta a montar de forma completamente diferente ante los ojos atónitos de aquella familia sobreviviente. La Escritura relata con claridad que Dios dio una orden específica y cristalina a la familia sobreviviente. Esa orden fue registrada en el libro de Génesis, capítulo 9, verso 1, cuando Dios dijo de forma directa e imperativa: «Creced y multiplicaos y llenad la tierra». Esa instrucción divina cargaba consigo la enorme responsabilidad de reconstruir completamente la vida humana en un ambiente marcado por silencio opresor e inestabilidad constante. No había ciudades establecidas, no había caminos trillados, no había estructuras antiguas que pudieran orientar el futuro incierto. Apenas una única familia aislada, sobrecargada con la tarea monumental de repoblar nuevamente todo lo que estaba por delante. Noé observaba aquel escenario desolador con profunda atención. Sus 3 hijos caminaban alrededor, analizando cuidadosamente la tierra, buscando con criterio los lugares donde podrían establecer las primeras construcciones permanentes. Era perceptible y conmovedor que cada uno de ellos cargaba, en mayor o menor grado, el impacto traumático de haber visto absolutamente todo desaparecer bajo las aguas del juicio divino. Aún así, con coraje admirable, la familia seguía adelante, plantando las primeras semillas, levantando tiendas rudimentarias, abriendo los primeros senderos precarios entre las laderas empinadas. La vida necesitaba continuar, y continuar rápido. Al final, ellos eran los únicos seres humanos existentes sobre toda la vasta extensión de aquel territorio devastado y silencioso. Pero detrás de esta reconstrucción física, algo mucho más profundo y preocupante estaba sucediendo en el nivel espiritual. El corazón humano, a pesar de haber experimentado directamente el terrible juicio divino, continuaba esencialmente el mismo. La inclinación natural para desviarse del camino correcto, registrada en Génesis capítulo 8, verso 21, permanecía intacta. Dios sabía perfectamente eso cuando declaró aquella verdad incómoda de que la imaginación del corazón del hombre es mala desde su juventud. Ese detalle aparentemente pequeño, muchas veces ignorado por los estudiosos superficiales, es absolutamente crucial para comprender adecuadamente lo que surgiría en las próximas generaciones. La nueva humanidad no estaba siendo reiniciada con una esencia espiritual diferente. Estaba recibiendo, sí, una oportunidad diferente, un recomienzo geográfico e histórico, pero con la misma naturaleza humana caída. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet
se esparcían gradualmente por la región, cada uno asumiendo responsabilidades específicas dentro de la estructura familiar. Ellos organizaban el trabajo colectivo y comenzaban a formar las primeras familias expandidas fuera del ambiente confinado del arca. Las noches eran largas y frías, marcadas por la vigilancia constante y necesaria. Ellos sabían instintivamente que necesitaban dominar la tierra, cultivarla con sabiduría, proteger cuidadosamente lo poco que poseían y entender los nuevos patrones climáticos desconcertantes que surgirían después de aquel gran evento catastrófico que había transformado absolutamente todo. Las primeras cosechas mostraban resultados alentadores. La tierra aún producía, aún respondía al trabajo humano, pero definitivamente no con la misma abundancia generosa registrada en el mundo antes del diluvio. La fauna había cambiado significativamente. El clima parecía inestable e impredecible. Las estaciones no tenían más la misma constancia y previsibilidad reconfortantes. La familia aprendía todo nuevamente, como si estuviese descubriendo el mundo por primera vez. Cada adaptación necesaria revelaba la fragilidad inherente del ser humano ante una creación que ahora parecía más severa, más impredecible, más exigente y menos misericordiosa. Y aunque estuviesen aparentemente unidos por el mismo propósito básico de supervivencia, la Escritura insinúa claramente que diferencias internas preocupantes comenzaban a surgir como grietas en una pared. El episodio perturbador involucrando a Cam y Noé, narrado detalladamente en Génesis capítulo 9 versos 22 a 25, revelaba de forma inequívoca que tensiones morales y espirituales profundas ya se manifestaban en los primeros días de la nueva era humana. Esa fisura familiar aparentemente pequeña sería el punto de partida estratégico para acontecimientos futuros de impacto gigantesco. Los descendientes de Sem, Cam y Jafet comenzaron a multiplicarse en ritmo acelerado. Las pequeñas tiendas simples se convirtieron en aldeas organizadas. La rutina diaria incluía cazar animales salvajes, plantar cultivos básicos, proteger el territorio conquistado y transmitir a los niños curiosos la memoria viva de todo lo que Dios había hecho. Pero conforme las generaciones se sucedían en secuencia natural, el recuerdo nítido del pasado comenzó inevitablemente a desvanecerse. La reverencia inicial intensa se debilitaba gradualmente. La dependencia consciente de Dios ya no era tan evidente y natural cuanto había sido en los primeros años, justo después de la salida del arca. En medio de estos cambios silenciosos e imperceptibles, una nueva generación comenzó a surgir con características distintas, hombres físicamente más fuertes, jóvenes visiblemente más ambiciosos, grupos que se organizaban no solo para sobrevivir pasivamente, sino para dominar activamente regiones enteras. La humanidad, antes reducida críticamente a una única familia nuclear, ahora se esparcía rápidamente, formando pequeños núcleos tribales que buscaban identidad propia, poder territorial y seguridad colectiva. La unidad familiar inicial y reconfortante daba lugar progresivamente a clanes independientes y competitivos, cada uno de ellos cargando características culturales propias y distintas. Las Escrituras comienzan a listar metódicamente los descendientes en largas genealogías, y dentro de esa lista aparentemente monótona, algo específico comienza a llamar la atención de forma dramática. Entre los hijos de Cus aparece un nombre que se destaca de forma absolutamente inusual en la narrativa bíblica. Un nombre que carga una connotación poderosa de fuerza bruta, osadía desmedida y comportamiento singular. Un nombre que sería recordado y temido no solo por su linaje biológico, sino por la marca profunda y duradera que dejaría en la historia de la humanidad. Génesis capítulo 10, versos 8 y 9, registra de forma solemne que Cus engendró a Nimrod, y luego enseguida, rompiendo el patrón narrativo, la Escritura afirma con énfasis que él comenzó a ser poderoso en la tierra. Ese detalle textual surge como una quiebra abrupta en la narrativa genealógica fluida, un destaque literario intencional que no sucede con absolutamente ningún otro personaje mencionado en aquella extensa genealogía. Entre literalmente decenas y decenas de descendientes listados, solo él, solamente Nimrod, recibe una descripción adicional específica,
indicando claramente que su influencia personal iría a sobrepasar en mucho los límites comunes del liderazgo tribal. El texto bíblico añade además que él era un poderoso cazador delante del Señor. Esa expresión hebrea específica despierta cuestionamientos teológicos intensos hasta los días de hoy entre los estudiosos serios. La interpretación más simple y superficial sugiere meramente habilidad física excepcional en cacerías, pero el contexto histórico y lingüístico indica algo mucho más profundo y preocupante, directamente ligado al liderazgo político, dominio territorial, ambición desmedida y autoridad centralizadora. Mientras las aldeas crecían orgánicamente y se esparcían por la región, rumores intrigantes sobre este hombre extraordinario comenzaron a circular intensamente entre los diversos grupos familiares dispersos. Hablaban de su fuerza física inusual, de su capacidad natural de liderar multitudes, de su postura imponente e intimidante ante los otros hombres. Él parecía ver oportunidades estratégicas donde absolutamente nadie veía posibilidades, reuniendo personas dispersas, organizando pequeños grupos tribales, asumiendo posiciones de destaque político, aun en medio de clanes numéricamente mayores y tradicionalmente establecidos. Con el tiempo mensurable, su influencia creciente dejó de ser solo conversación informal entre familias y comenzó a convertirse en una realidad concreta y palpable en el escenario político regional. Las tierras de alrededor ya no eran más caracterizadas por aquel silencio opresor inicial. Construcciones rudimentarias pero funcionales surgían en varios puntos. Rutas básicas de desplazamiento eran abiertas estratégicamente. El comportamiento de los grupos humanos se volvía progresivamente cada vez más competitivo y territorial. La necesidad urgente de establecer orden social y dirección política comenzaba a crecer en la conciencia colectiva, y dentro precisamente de ese contexto histórico específico, la figura imponente de Nimrod avanzaba de forma aparentemente natural e inevitable, llenando metódicamente el espacio de poder que otros líderes no conseguían ocupar con la misma eficacia. La nueva humanidad aún ingenua estaba lejos, muy lejos de imaginar lo que estaba a punto de suceder. El escenario que se formaba gradualmente, aún relativamente simple y poco estructurado políticamente, se convertiría en breve en el suelo fértil donde surgiría el primer gran líder centralizado de la historia postdiluviana. Alguien extraordinariamente capaz que transformaría aldeas dispersas en ciudades organizadas, grupos tribales en pueblos unificados, territorios vagos en reinos estructurados. Y mientras las generaciones caminaban ingenuamente, sin percibir la magnitud de lo que se desarrollaba, los pasos calculados de Nimrod ya se alineaban estratégicamente en la dirección de algo mucho mayor de lo que cualquier hombre de aquel tiempo podría siquiera comenzar a comprender. Con el paso inexorable del tiempo, las familias que habían salido del mundo antiguo comenzaron a esparcirse sistemáticamente por la región, formando pequeños grupos tribales y estableciendo nuevas rutas comerciales básicas. Las tierras ya presentaban movimiento constante y organizado. Los descendientes de Sem, Cam y Jafet pasaron a organizarse de modos estructuralmente diferentes, reflejando temperamentos y visiones distintas. Dentro específicamente del linaje de Cam, surgía una generación visiblemente más osada, marcada por comportamientos que huían claramente a la serenidad cautelosa de los primeros años. Fue en este ambiente cultural específico que nació Nimrod, hijo de Cus, hombre que cargaría una influencia política y espiritual que absolutamente nadie en aquel periodo inicial prevería o imaginaría posible. La genealogía presentada en Génesis, capítulo 10, presenta a Nimrod de forma absolutamente singular y excepcional. Entre literalmente decenas de nombres listados metódicamente, el texto interrumpe abruptamente la fluidez natural de la lista genealógica para describirlo específicamente como alguien que comenzó a ser poderoso en la tierra. Ese destaque literario no era común en la narrativa bíblica, y la forma abrupta y dramática como la escritura lo introduce en el escenario demuestra inequívocamente que su presencia personal iría a alterar profundamente la trayectoria de la historia humana. La expresión hebrea que lo define como poderoso no está relacionada simplemente a la fuerza física bruta.
sino específicamente a la capacidad excepcional de imponer liderazgo, intimidar oponentes y conducir grandes masas de hombres bajo su influencia personal y autoridad creciente. Desde muy joven, Nimrod demostraba una postura visiblemente diferente de los demás niños de su generación. Mientras otros se dedicaban tranquilamente al trabajo familiar rutinario, él parecía observar la vida alrededor con ojos mucho más calculadores y estratégicos. Estudiaba atentamente el comportamiento de los animales salvajes, analizaba críticamente la fuerza y las debilidades de los hombres a su alrededor, entendía rápidamente, con intuición impresionante, cómo asumir posiciones de comando y control. La tradición oral preservada cuidadosamente por generaciones sucesivas describe a un hombre que simplemente no aceptaba vivir sumiso bajo la autoridad de otros líderes, alguien que tenía placer visible en conquistar territorios, reunir seguidores leales y mostrar constantemente que podía dominar cualquier ambiente donde estuviese presente. La declaración solemne de las Escrituras en Génesis, capítulo 10, verso 9, afirma categóricamente que él era un poderoso cazador delante del Señor. Esa expresión hebrea específica no indica reverencia respetuosa o adoración genuina. Indica, por el contrario, confrontación directa y desafío abierto. El sentido más directo y honesto del texto original es que Nimrod era ampliamente conocido por su osadía espiritual peligrosa, por desafiar límites establecidos, por posicionarse conscientemente ante Dios como alguien determinado y obstinado a seguir su propio camino independiente. La idea de cazador también apunta directamente a su papel social dominante, ya que los primeros líderes tribales solían destacarse tanto en la protección militar de las aldeas como en la imposición calculada de autoridad centralizada entre los hombres. Nimrod creció extremadamente rápido en influencia política y social. Los grupos tribales que circundaban geográficamente su familia veían en él claramente a alguien excepcional, capaz de resolver conflictos complejos, organizar cacerías productivas, direccionar caravanas comerciales y estructurar espacios sociales que comenzaban a funcionar como pequeñas comunidades protourbanas. Él hablaba con firmeza y autoridad, asumía riesgos calculados, atraía naturalmente individuos más jóvenes y ambiciosos. Aprovechaba sistemáticamente cada oportunidad que surgía para consolidar su presencia dominante. La ausencia de estructuras gubernamentales formales en aquel periodo primitivo abría espacio enorme para que figuras fuertes y carismáticas moldearan directamente el comportamiento de las aldeas alrededor. Nimrod actuaba decisivamente cuando otros dudaban con miedo. Mientras la mayoría de las familias tradicionales mantenía una vida simple y conservadora, presa rígidamente a la tradición oral recibida de Noé, Nimrod percibía agudamente que aquel escenario histórico ofrecía algo mucho, mucho mayor. El mundo estaba completamente abierto, sin fronteras definidas, sin reinos establecidos y sin líderes carismáticos que centralizaran decisiones importantes. Él sabía intuitivamente, con claridad impresionante, que podría convertirse en el primero en llenar estratégicamente ese vacío de poder. El avance territorial de Nimrod no demoró en transformar influencia personal en expansión geográfica real y mensurable. Los grupos que antes caminaban de forma dispersa y descoordinada comenzaron progresivamente a aproximarse a él, buscando activamente dirección para lidiar con conflictos internos, con la necesidad creciente de defensa militar y con la organización compleja de las tierras conquistadas. Nimrod percibía estratégicamente que la unión de esas familias dispersas podría convertirse en un núcleo formidable de poder concentrado, y usaba calculadamente cada situación que surgía para consolidar metódicamente su autoridad personal. El texto sagrado de Génesis, capítulo 10, verso 10, afirma explícitamente que el principio de su reino fue Babel, Erec y Akkad, todas en la tierra de Sinar. Ese detalle bíblico específico revela inequívocamente que Nimrod no se limitó meramente a liderar clanes tribales dispersos, sino que estableció formalmente un sistema territorial estructurado. Nimrod fue históricamente el primer hombre de la historia postdiluviana en centralizar poder político de manera verdaderamente formal y duradera,
creando estructuras administrativas permanentes que definirían concretamente la vida cotidiana de las personas que vivían bajo su dominio creciente. Las primeras obras arquitectónicas erguidas bajo su liderazgo visionario eran relativamente simples, pero estratégicamente posicionadas. Nimrod instruía a hombres capacitados a reunir piedras adecuadas, preparar arcilla de calidad y construir muros defensivos alrededor de áreas específicas donde las personas podían instalarse con significativamente más seguridad colectiva. Esa organización social creaba una sensación reconfortante de estabilidad, algo extremadamente raro en una época marcada por inseguridad, cuando grupos rivales constantemente disputaban espacios fértiles para siembra agrícola y crianza de animales domésticos. Cada construcción exitosa aumentaba proporcionalmente la confianza popular en el liderazgo eficaz de Nimrod y simultáneamente fortalecía su dominio político sobre la región cada vez más extensa. Con el paso del tiempo mensurable, esas pequeñas obras iniciales se convirtieron en ciudades completas y funcionales. Babel fue históricamente la primera y más importante de ellas. Localizada estratégicamente en una llanura amplia y fértil, poseía recursos naturales suficientes para albergar confortablemente una población creciente y diversificada. Nimrod eligió personalmente el lugar por su posición estratégica inigualable y rápidamente estableció allí un centro administrativo rudimentario, pero eficiente. En torno a las construcciones principales, surgieron naturalmente áreas organizadas para almacenamiento de alimentos, talleres especializados, mercados comerciales y espacios amplios de convivencia social. La vida urbana organizada comenzaba a ganar forma concreta por primera vez en la historia humana postdiluviana. La trayectoria humana hasta aquel punto histórico específico aún cargaba vívidamente el recuerdo de todo lo que Dios había hecho de forma sobrenatural. La historia de la creación era ampliamente conocida. El juicio divino catastrófico formaba parte obligatoria de las conversaciones de los más viejos. Las enseñanzas transmitidas fielmente por Noé aún circulaban entre familias tradicionales. Sin embargo, esas memorias sagradas ya no eran tan fuertes e impactantes en las generaciones más nuevas e impresionables. Niños y jóvenes que habían nacido dentro de las ciudades desarrolladas de Nimrod crecían escuchando mucho más sobre trabajo productivo, organización social y fuerza militar que sobre obediencia reverente al Creador. Ese cambio cultural silencioso facilitaba enormemente la introducción calculada de nuevas ideas espirituales. Nimrod percibió agudamente que si su autoridad política se limitaba solo al campo físico y material, siempre habría espacio peligroso para contestación y rebelión. Pero si él lograba hábilmente transformar su imagen pública en referencia espiritual incuestionable, absolutamente ningún hombre se atrevería a levantar oposición significativa. Él comenzó deliberadamente a enseñar a sus seguidores leales a admirar su fuerza, no solo como habilidad humana natural, sino como una señal clara de que los cielos lo favorecían especialmente. Poco a poco, sistemáticamente, la reverencia natural que las personas tenían ante Dios comenzó a ser sutilmente transferida a la figura carismática de Nimrod. Los primeros signos preocupantes de ese desvío espiritual aparecían en las pequeñas decisiones cotidianas del pueblo. Hombres hablaban sobre el coraje de Nimrod como si fuese una grandeza literalmente sobrenatural. Mujeres comentaban fascinadas que él parecía tener una protección divina inusual en batallas y cacerías peligrosas. Jóvenes ambiciosos imitaban sus gestos y su postura, creyendo sinceramente que eso les traería éxito y prosperidad. Nimrod observaba todo eso atentamente, sin corregir a nadie. Por el contrario, incentivaba discretamente pero consistentemente la idea de que su poder no era solo terrenal y humano. El crecimiento exponencial de las ciudades, la nueva religión idólatra y la influencia absolutamente dominante de Nimrod creaban un ambiente social que lo aproximaba cada vez más a un objetivo audaz. Mayor, todo lo que había construido pacientemente hasta entonces lo colocaba en una posición históricamente única. Él controlaba el territorio, dominaba las alianzas políticas, conducía la espiritualidad del pueblo. Pero Nimrod quería algo mucho más grandioso que hiciera su nombre personal incuestionable entre todas las naciones.
No bastaba tener ciudades prósperas y seguidores leales. Era absolutamente necesario erguir algo que marcara su supremacía para siempre. Babel, su ciudad principal y más importante, era el lugar geográficamente ideal para este proyecto megalomaníaco. Las personas se reunían diariamente allí para trabajar, negociar y prestar cultos a los símbolos idólatras esparcidos estratégicamente por la región. La rutina constante y previsible mostraba claramente que el pueblo estaba completamente listo para aceptar cualquier dirección proveniente de Nimrod, aunque involucrara esfuerzo extremo, trabajos prolongados y riesgos considerables. Génesis capítulo 11 describe que los hombres tenían una sola lengua y un solo modo de actuar. Esa unidad lingüística facilitaba enormemente la comunicación, fortalecía el sentido de propósito colectivo y ampliaba exponencialmente la capacidad de organización social. Nimrod sabía estratégicamente que esa unión podía ser explorada para algo mucho mayor que simples construcciones urbanas. Él reunió a sus líderes más cercanos y confiables, explicó detalladamente su visión grandiosa y dejó absolutamente claro que quería erguir una estructura que representara un hito permanente para toda la humanidad. La propuesta era aparentemente simple, pero audazmente revolucionaria. Él presentó al pueblo la idea de construir una torre tan alta que se convertiría en un símbolo visible para todas las regiones cercanas y distantes. El objetivo oficial declarado era impedir que las personas se dispersaran geográficamente y mantener a todos unidos bajo el mismo comando centralizado. Pero la intención real y profunda era aún más preocupante. Nimrod deseaba ardientemente construir un monumento que elevara el nombre del hombre por encima de cualquier autoridad divina. Era una rebelión abierta contra Dios, ejecutada de forma aparentemente silenciosa, pero extremadamente calculada e intencional. Mientras el pueblo celebraba con entusiasmo el avance impresionante de la construcción monumental, el Creador observaba cada detalle con atención absoluta. Génesis, capítulo 11, verso 5, registra solemne que el Señor descendió para ver la ciudad y la torre. Esa afirmación bíblica específica muestra claramente que Dios analizó directamente lo que estaba siendo hecho, no por falta de conocimiento omnisciente, sino para demostrar inequívocamente que estaba prestando atención específica al corazón de aquel pueblo rebelde. Él veía perfectamente la motivación, veía la intención de exaltación humana, veía el abandono consciente de la dependencia divina, veía el surgimiento peligroso de un sistema que alejaba progresivamente a la humanidad de su propósito original. La Escritura muestra claramente que el Creador reconoció el peligro inmenso de aquella unidad rebelde. Génesis capítulo 11, verso 6, registra que Dios dijo: «He aquí que el pueblo es uno, y todos tienen la misma lengua, y esto es lo que comienzan a hacer». Esa observación divina revela una verdad profunda y perturbadora. La unión humana, cuando usada conscientemente contra Dios, se convierte en una fuerza destructiva de proporciones inimaginables. Mientras los trabajadores subían y bajaban cargando ladrillos, mientras los sacerdotes idólatras hacían sus rituales alrededor de la obra, mientras Nimrod evaluaba el progreso y reforzaba sus órdenes, algo comenzó a cambiar de forma absolutamente repentina y silenciosa. Hombres que antes se entendían con claridad perfecta comenzaron a confundir palabras básicas. Trabajadores pedían herramientas y eran atendidos con objetos completamente equivocados. Líderes gritaban instrucciones y recibían respuestas sin sentido lógico. La comunicación, que era la base fundamental del proyecto, comenzó a deshacerse dramáticamente ante ellos. La confusión se esparció rápidamente como fuego. Grupos enteros pararon el trabajo porque no lograban más entenderse unos a otros. La torre, que antes representaba la cima de la ambición humana, ahora se convertía en símbolo de la limitación del hombre ante la autoridad divina incuestionable. La muerte de Nimrod no cerró su influencia. Por el contrario, aquello que él estableció en vida se esparció junto con la dispersión de los pueblos. El sistema que él inició en Babel no desapareció cuando la torre paró, ni cuando las ciudades perdieron fuerza política. Lo que había sido implantado profundamente en el corazón de la humanidad continuó creciendo, tomando nuevas formas
conforme las generaciones avanzaban. Cada pueblo que se alejó de Babel llevó consigo fragmentos peligrosos de la idolatría, de la política centralizada y de la idea seductora de que el hombre podría controlar el propio destino sin depender del Creador. Con el paso de los siglos, la región que antes formara parte del reino de Nimrod se convirtió en la cuna de una de las civilizaciones más marcantes de la antigüedad, conocida por un nombre que cargaba la misma raíz de Babel, Babilonia. Fue allí que surgieron reyes que retomaron prácticas antiguas, construyeron templos grandiosos, fortalecieron rituales y ampliaron la idolatría que había comenzado en la época de Nimrod. Y cuando llegamos al libro del Apocalipsis, Babilonia vuelve a aparecer, ahora como representación final de la oposición espiritual a la voluntad divina. Apocalipsis capítulo 18 describe a Babilonia como la gran ciudad que hizo que todas las naciones bebieran del vino de su prostitución espiritual. Ese simbolismo profético no está desconectado de la historia. Apunta directamente al sistema que comenzó en Babel, se fortaleció en Babilonia y continuó manifestándose a lo largo de las eras. La historia de Nimrod revela mucho más que el ascenso y caída del primer gobernante poderoso de la humanidad. Ella expone el corazón del hombre cuando se aleja de Dios, muestra el peligro de construir reinos sin la presencia del Creador y evidencia cómo la búsqueda por la propia gloria siempre conduce al mismo desenlace trágico. Babel no es solo un acontecimiento del pasado distante, sino un espejo que muestra cuánto la humanidad puede perderse cuando intenta caminar por cuenta propia. Y ante esta realidad histórica surge la verdad más importante de todas. Solamente Cristo restaura aquello que el orgullo humano destruye. Si Nimrod levantó un sistema basado en la exaltación del hombre, Cristo vino para revelar el reino que coloca al Creador en el centro. Si Babel esparció pueblos y confundió lenguas, Cristo reúne corazones y da un nuevo sentido a cada vida. Él es la respuesta definitiva para todo lo que la humanidad intentó construir con las propias manos y falló miserablemente. Donde el hombre erigió monumentos para sí, Cristo erigió la cruz. Donde el hombre creó barreras entre sí y Dios, Cristo abrió camino para la reconciliación. Donde el hombre buscó poder, Cristo ofreció perdón. Y si a lo largo de este video algo tocó profundamente tu corazón, si alguna parte de esta historia te hizo percibir que necesitas volver al camino correcto, sabe que Cristo no rechaza a quien se aproxima con sinceridad. Por eso, con todo amor y respeto, dejo aquí una invitación sincera. Si deseas reconciliarte con Cristo después de haberte alejado, o quieres iniciar una nueva caminata a su lado rumbo a la salvación eterna, escribe aquí en los comentarios: acéptame, Señor Jesús. El Señor es mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida.